Hola a todos y todas y bienvenidos a Savitri Creaciones. El día de hoy vamos a realizar este precioso tapiz en macramé. Es realmente sencillo de realizar, así que espero que este video te sea útil y que por supuesto te animes a hacer el tuyo. Bueno, lo único que vas a necesitar será un palo de madera. Este tiene aproximadamente 33 centímetros y por supuesto el hilo. Este hilo que estoy empleando aquí es de 3 milímetros de calibre. Vas a cortar en total 24 cuerdas y cada cuerda mide 2 metros con 50 centímetros. Para iniciar vas a tomar cada una de las cuerdas y las vas a atar con un nudo alondra. Aquí voy a colocar 3 como ejemplo. Bueno, muchas de ustedes probablemente ya saben cómo hacerlo, es realmente sencillo, pero bueno, lo voy a hacer en todo caso para aquellas que hasta ahora están aprendiendo macramé. Bueno, continúa así hasta que termines con las 24 cuerdas y deberá verse algo así. Una vez que tengas las 24 cuerdas atadas, vas a tomar las primeras 4 y vas a realizar un nudo cuadrado. Listo, ahora voy a hacer el siguiente. Esta cuerda que está encima pasa por debajo y sale de este lado. Ahora esta cuerda va por encima y sale al otro lado por debajo. Listo, voy a realizar el último más como ejemplo y proseguimos. La idea es que vas a continuar de esta manera a lo largo de toda la fila. Bueno, una vez tengas terminada la fila vas a tomar estas 2 cuerdas, las haces a un lado y nuevamente haces una fila de nudos cuadrados. Listo, aquí ya está. Vuelves a tomar las primeras 4 cuerdas y harás esta última fila de nudos cuadrados. Y así es como se verá nuestra primera parte del trabajo. Ahora vas a tomar una cuerda de aproximadamente 45 centímetros y la vas a colocar de esta manera. Yo voy a emplear un poco de cinta para asegurarla porque me resulta más fácil trabajar de esta manera. Entonces, como te das cuenta, solamente es pasar 2 veces la cuerda sobre este cordón guía. Bueno, entonces vamos a hacer otro más como ejemplo y continuamos. Este tipo de nudo conlleva un poco de práctica, ¿no? Entonces continúa de esta manera hasta que lo termines, es decir, hasta que termines la fila.
Listo, aquí ya está terminada nuestra fila de nudos festón. Ahora te voy a enseñar cómo hacer esta figura, y lo que vas a hacer será tomar 4 cuerdas y aquí vamos a seguir trabajando con el nudo festón doble. Entonces tomas la primera de estas 4 cuerdas, le das dirección en diagonal y vas a hacer exactamente el mismo nudo que venías haciendo en el proceso anterior. Listo, aquí estoy terminando de pasar la primera cuerda. Esta cuerda de la derecha siempre lleva la dirección diagonal. Vamos con la segunda. Y la tercera. Una vez que termines esta primera parte, vas a repetir, es decir, tomas la primera cuerda de ese grupo, la haces en dirección diagonal y nuevamente el nudo festón doble. Nuevamente repites. Y así es como queda la primera parte de la figura. Ups, alguien vino a saludar. Bueno, ahora vamos con este lado. Aquí también vamos a hacer las 3 filas. Bueno, finaliza la primera, vamos por la segunda fila. Y por último, la tercera fila. Bueno, ya que tenemos esto terminado, lo que haremos será conectarlas. Tomamos las 2 cuerdas centrales y hacemos un último nudo festón. Ahora, para la parte inferior, esta línea será la guía y seguimos enrollando como lo veníamos haciendo. Bueno, yo dije esta línea, pero realmente es esta cuerda, ¿no? La que tengo en la mano derecha será nuestra guía y continuamos. Entonces ya ves cómo se prolongó la diagonal. Aquí tomas 4 cuerdas, las de este lado, y vas a continuar la parte inferior del tejido. Bueno, en esta parte inferior, como esta figura es una figura simétrica, también van a hacer 3 filas en la parte de abajo, de cada lado. 3 al lado izquierdo, 3 al lado derecho, 3 filas en cada lado. Bueno, recuerda que este tapiz tú lo puedes hacer muy a tu gusto. Aquí te estoy enseñando cómo se hacen las figuras, los nudos en principio, luego las figuras, y realmente tú puedes escoger, digamos, el número de figuras que quieras incluir, el tamaño de estas figuras,
el tamaño del tapiz en general, así que ya digamos que aquí juega más un poco como lo que tú quieras, como quieras la pieza terminada. En la medida que vayas aprendiendo a hacer los puntos, vas a ir aprendiendo a hacer figuras, luego patrones, y realmente que, así como coloqué en la frase del principio, me parece que esto de tejer, de hacer macramé es realmente relajante. No te niego que a veces es un poco frustrante. Yo también he tenido que desbaratar, rehacer, y bueno, eso también es parte del proceso. Bueno, aquí ya terminé la segunda figura. A mí realmente me parece muy bonita. Me parece muy femenina, no sé qué opinan ustedes. Bueno, ahora lo que hará será continuar con las figuras faltantes. Listo. Ahora vas a repetir el segundo proceso que hicimos, aquí abajo. Nuevamente colocas tu cinta, o bueno, no sé cómo lo estés trabajando tú. Aquí ya está, y repites nuevamente dejando un espacio de aproximadamente 4 centímetros, 3 o 4 centímetros. Y así es como deberá quedar. Listo, voy a mover esto un poquito hacia arriba. Y para continuar con el tejido, lo que vamos a hacer será nuevamente nudos cuadrados. Vas a hacer una fila de nudos cuadrados tomando las primeras 4 cuerdas para iniciar. Listo, aquí ya lo tenemos. Nuevamente haces 2 cuerdas a un lado y haces una segunda fila de nudos cuadrados. Y prosigues haciendo una última fila de nudos cuadrados, pero esta vez tomando las primeras 4 cuerdas. Y así es como queda. Bueno, ahora vamos a hacer esta figura. Para ello es realmente sencillo, solamente tienes que hacer nudo cuadrado, pero hacia abajo. Entonces vas a hacer 3 nudos cuadrados hacia abajo. Aquí va el primero, vamos por el segundo. Ahora el tercero y último. Listo, y así de sencillo. Ahora vas a hacer esto a lo largo del ancho del tapiz. Bueno, y para finalizar, lo que yo voy a hacer será repetir este patrón aquí abajo. Entonces recuerda que lo que hicimos fue iniciar con una fila de nudos cuadrados. Entonces vamos a iniciar con una fila de nudos cuadrados. Aquí te estoy mostrando cómo hacerlo porque de pronto puede resultar un poco confuso. O sea, básicamente agregas como otro nudo cuadrado al final de cada uno de estos. Pero esa realmente es la primera fila del patrón que vamos a repetir. Para la segunda fila haces 2 cuerdas a un lado y nuevamente haces la fila de nudos cuadrados para conectar aquí estos dos. Y luego al final haces otra, pero iniciando con las 4 primeras cuerdas. Listo, y así es como se ve. Ahora para finalizar solo queda cortar estos excesos. Simplemente cortas y agregas un poquito de pegante transparente para finalizar. Vas a hacer eso con todas las cuerdas que sobran de este lado. Bueno, y así es como se ve el tapiz completamente terminado. Espero que este video te resulte útil, que hayas aprendido nuevos nudos, nuevos patrones, nuevas figuras y que te animes a hacer el tuyo. Recuerda que si este video fue de tu agrado, si te resultó útil, si aprendiste cosas nuevas, me puedes dejar un me gusta. Además puedes compartirlo con todas aquellas personas que tú consideres que quieren aprender macramé. Y por supuesto me gustaría leer tus comentarios. He notado que no me dejan muchos comentarios. Yo quiero que me escriban, que me cuenten cómo les pareció el video, si se animaron a hacerlo, si no.
en fin, lo que me quieran comentar. No siendo más, me despido y les envío un gran abrazo.